De calor por la mañana. Vaya título que me ha tocado. Pero es un título que seguramente después de escuchar un poco lo que el Señor nos quiere decir, pues lo he elegido por un motivo concreto. Así que espero que nos ayude, nos edifique a todos. Y realmente, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? Que obedecemos algunas veces las señales de tráfico, los que conducimos sobre todo. ¿Qué pasaría si nosotros decidiéramos, bueno, voy a respetar unas señales, pero otras no? Voy a respetar los stops, pero no voy a respetar el ceda al paso. O voy a respetar el semáforo verde, porque me encanta el verde y puedo pasar, pero el rojo no le voy a hacer caso. ¿Qué pasaría? Consecuencias. Un caos, ¿verdad? Un caos circulatorio, un caos en el tráfico. Buscando en la Biblia un ejemplo que podría ser edificante para todos sobre esta obediencia selectiva, creo que hay un ejemplo que nos puede valer, que es el de Nicodemo. Si buscamos en el texto de Juan, capítulo 3, versículo 1 a 21, aparece este personaje, Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo, todos sabemos, era un fariseo. Este Nicodemo, que significa victorioso del pueblo, o vencedor del pueblo, viene a Jesús de noche. ¿Por qué viene de noche? Bueno, hay muchas explicaciones, ¿no? Pero la más común y la más reconocida a nivel de todos los comentaristas que podemos leer es que Nicodemo no quería ser visto o juzgado o malinterpretado cuando fue a visitar a Jesús. Si vamos al capítulo 7, versículos 45 a 48, se nos habla de que los fariseos mandaron prender a Jesús y cuando volvieron los alguaciles no lo trajeron y le dijeron, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no habéis traído a Jesús? Y ellos le dicen, porque nadie habla como ese hombre. Dice los fariseos, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Por tanto, este miedo a ser juzgado o a esas miradas críticas, Nicodemo va de noche. Y tengo un vídeo, no sé si lo tienes preparado, y vamos a ver lo que ocurre en ese encuentro con Jesús. Vamos, en vez de leerlo, lo vamos a ver. Es muy fiel al texto, así que si podemos darle volumen. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, y éste amó las tinieblas más que la luz, porque sus obras son malas. Pues todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que vive la verdad viene a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más explicativo así, ¿no? En vídeo, pero sí que me gustaría que os acordáis un poco de cómo han sido los movimientos de los personajes, porque es una de las cosas que más me ha gustado de este vídeo, y después hablaremos un poquito más en detalle. No sé si el encuentro con Jesús, el de Nicodemo, fue así. No sé si fue tan bucólico, si fue rodeado de más gente, si realmente fue en una situación tan pacífica. No lo sabemos. Lo cierto es que fue de noche, que fue un encuentro en el cual Nicodemo fue a ver a Jesús. Parte de Nicodemo en la iniciativa. Un hombre que seguramente escuchó a Jesús, que oyó de él, pero que quería acercarse más a él, quería escucharle de viva voz, más cerca. Dice el versículo 2 que Nicodemo, cuando llega a ver a Jesús, dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro.
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios en él. O sea que primero, Nicodemo se acerca a Jesús y le llama Rabí. Rabí era un nombre de honor, ¿eh? Se le daba a aquellos maestros de Israel. Había tres, Rabí y Raboni. Estos tres, y el segundo supera al primero y el tercero supera al segundo. Con lo cual, le da el honor de Rabí. Y dice, conocemos que has venido de Dios como maestro. Porque las obras que tú haces prueban que Dios está contigo. Es una declaración muy importante de alguien que, suponemos, no creía en Jesús. Pero es una declaración muy fuerte. Pero Jesús, cuando oye este inicio de la conversación, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué respuesta más chocante, ¿no? Qué fuerte, ¿no? No sé, parece aquí como que Nicodemo ha entrado de la mejor manera posible, ¿no? Y hay un pequeño detalle que se nos escapa y sí que me gustaría que tuviéramos en cuenta, y es que las divisiones de la Biblia muchas veces pues no son inspiradas por Dios, digamos. O sea, las divisiones las han puesto los hombres, pero yo creo que este capítulo 3 debería empezar en el versículo 23 del capítulo anterior. Y ahora os lo leo y lo vamos a entender perfectamente. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora lo entendemos un poquito mejor, ¿verdad? Jesús no se fía. Jesús rehúsa confiar en el hombre. Él conoce el corazón más profundo del hombre. Él sabía lo que había en el corazón de Nicodemo. Jesús no se deja adular por Nicodemo. Pero este encuentro de Jesús, hay un comentarista que lo dice muy chulo, y es verdad, es así. Es como un encuentro de dos barcos en medio del mar en la noche que se cruzan y van en direcciones opuestas. Jesús sabe perfectamente que Nicodemo está en otro rumbo y va directo a hablar a su corazón. Y le da tres señales. Es como el barco que se cruza y le dice, estás equivocado. Vas por un rumbo equivocado. Vas con un destino equivocado. La primera afirmación que hace Jesús es esta. La que vemos en el versículo 3. Cuando Jesús usa de cierto, esta frase de cierto, significa amén. O sea, si la usa al final, en el griego, si se usa al final de la frase, es amén, así sea. ¿Vale? Estamos confirmando lo que otro hermano ha dicho, o ha orado, etc. ¿Vale? Si se usa al final. Pero si esa frase, esa palabra se usa al principio de la frase, es una certeza indudable. O sea, es como decir, claro, yo en el lenguaje moderno es difícil, pero es como, de verdad, o sea, o seguro.
le está diciendo Jesús a Nicodemo? Seguro, Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús dice que hay que renacer. Y esta frase, esta palabra, renacer, puede tener dos significados. Volver a nacer físicamente y nacer de lo alto. Nacer de Dios. Tiene estas dos vertientes. Una es física, nacer de una mujer, y otra es espiritual, nacer de Dios. ¿Cuál interpretar Nicodemo? Él, tenemos que meternos en su mente un poco, ¿vale? Vamos a hacer ese pequeño ejercicio, ¿vale? Nicodemo ha sido enseñado siempre en que la salvación es por obras. Cumple, haz y tendrás como premio en el futuro la vida eterna. Eso es como ha sido educado. Y Jesús quiere romper sus esquemas. Le dice, es necesario, os es necesario renacer, volver a nacer. Entonces, Nicodemo dice, si yo, que soy judío, y creo en Dios, y hago y cumplo las ordenanzas, no necesito renacer espiritualmente. Por lo tanto, se tiene que referir ¿a qué? A nacer físicamente. Y entonces, Nicodemo dice, pero no sé si inconscientemente, no sé, vosotros no sé qué pensáis, si lo hace inconsciente o conscientemente, pero yo creo que él no acepta el planteamiento tan radical que Jesús le está diciendo, que es que hay que tener un renacer con Dios, un volver a nacer de lo alto. No lo acepta. Y como no lo acepta, lo rechaza y acepta la segunda propuesta, ¿no? El nacimiento físico. ¿Cómo puedo nacer una persona y volver a entrar en el vientre de su madre? Cuando un prosélito se convertía al judaísmo, cuando un fariseo hacía un prosélito, sabéis que aparece esa palabra en la Biblia, ¿no? Prosélito. Los prosélitos eran los que aceptaban al judaísmo como forma de vida y aceptaban todas las normas del judaísmo. Pues cuando ese prosélito decidía ser judaico, digamos, pues ellos le llamaban nacer de nuevo a esa persona, porque había elegido ser judaizante. Por tanto, Nicodemo dice, yo soy judío, yo he elegido ir al reino de Dios, es mi premio. Y Jesús le dice, ni lo estás viendo. Dice, no puede ver el reino de Dios. No lo estás ni viendo, Nicodemo. Ni lo estás viendo. Has equivocado el rumbo. Es una acción de Dios. El renacer es una acción de Dios. No es una acción humana. Es una acción de Dios. Versículo 5, segunda afirmación, segunda señal que le da Jesús a Nicodemo. El que no naciere de agua y del Espíritu dice, no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de agua y del Espíritu. ¿Dónde viene esta frase de agua y el Espíritu? Pues si vamos a Ezequiel, en el capítulo 36, lo leo yo. Hay un par de versículos donde el pueblo de Israel, Jehová, le dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De aquí sale este agua y espíritu. Lo que está diciendo Jesús es, Nicodemo, has interpretado muy bien la primera parte. Sí, hay que nacer de Dios, hay que volver a nacer. Y tú como judío también tienes que volver a nacer. Lo has interpretado bien. No te escondas. No te sorprendas. No te sorprendas de que te he dicho que hay que nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El agente, o sea, lo que produce este renacer o volver a nacer es divino, es el Espíritu Santo. No lo puedes controlar. Vosotros, los fariseos, queréis controlar el Espíritu de Dios, pero no podéis controlarlo. Y después pone el ejemplo del viento. Tú puedes ver el viento, puedes oír, puedes ver cómo se mueven las hojas, puedes ver los efectos del viento, pero el viento es como el Espíritu de Dios, invisible, pero más allá de tu control. No lo puedes controlar, pero puedes interpretar que es de Dios. Y aquí Nicodemo, versículos 9 y 10, se rinde y dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo hacer esto? De volver a nacer en Dios. Y si os fijáis en lo que era la película, hay un momento en los cuales Nicodemo y Jesús están separados, muy separados, y cuando Nicodemo hace esta pregunta, Jesús se acerca más a él. Y este es el momento o el punto donde Jesús ve que Nicodemo está en la posición adecuada. Y dice, vaya, ¿el doctor Nicodemo no sabe esto? Vaya, tanto honoris causa, tan elegido y maestro, ¿no sabes esto? Tienes que cambiar de rumbo. Estás equivocado y tienes que cambiar de rumbo. Versículo 11 y 12. De cierto te digo, una tercera afirmación. Siempre empieza con de cierto, seguro, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Lo que hablamos, no lo hablamos de oídas, lo hablamos porque sabemos de qué hablamos. Y lo que os aseguramos es porque lo hemos visto. Timoteo al principio le dice que ellos ven a Jesús y saben que Jesús, las señales que hace, son de Dios. Dice, vosotros sabéis porque veis. ¿Sabéis? Porque veis. Pero nosotros testificamos lo que hemos visto y que nadie más ha visto. Y si no crees en mi testimonio de estas cosas terrenales, ¿cómo te voy a explicar las celestiales? ¿Cómo voy a explicar el plan de Dios, el plan divino de Dios, de entregar a su Hijo, si no crees las cosas más básicas que tienes aquí a la mano? Pero le dice en versículo 13, te voy a explicar algo celestial. Bueno, algo que viene del cielo.
Nadie sabe las cosas del cielo, sino aquel que viene del cielo. Esto es yo mismo, el Hijo del Hombre. ¿Puedes poner una imagen, Alan? Si yo os preguntara ¿cómo se encendió el pepetero en Barcelona 92? ¿Os acordáis? ¿Alguien me lo puede decir? Un arco. Con un arco. Con un arco, ¿verdad? Pues siento deciros que el pepetero no lo encendió la flecha. Yo estaba allí. ¿Es verdad? Yo estaba allí. Estaba debajo del pepetero. No lo encendió la flecha. Porque yo estaba allí. Y lo vi. Pasó la flecha y se encendió el pepetero después de 20 metros o 30 metros después de pasar la flecha. Y en la tele salía como que se había encendido, ¿verdad? Pero no. Jesús hace lo mismo con Nicodemo. ¿Tú crees? Yo te digo lo que he visto. Yo lo he visto. Nadie me va a decir lo que yo he visto. Nadie puede explicar las cosas celestiales si no las ha experimentado. Dice también el versículo 14 que como fue levantada la serpiente en el desierto, así tendrá que ser levantado Jesús. En aquella ejemplo que está poniendo, que Nicodemo conoce perfectamente porque conoce la ley y ha leído el Antiguo Testamento, sabéis que el pueblo de Israel estaba en el desierto, dijo que se murmuró contra Moisés, se quejó, Dios les dio el maná y después de darles el maná se volvieron a quejar y dijeron que ya estaban cansados del maná, que querían una tierra mejor, que ya estaban cansados de andar por el desierto. Y Dios les dio serpientes ardientes que les mordían y morían. Ellos reconocieron su pecado, pidieron perdón y pidieron la ayuda de Dios. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la alzara, y cualquiera que mirara a la serpiente sería sanado. Pues de la misma forma Jesús tiene que ser levantado en una cruz para que los que quieran ser salvos puedan ver a Jesús. Hay una diferencia con la serpiente. La serpiente no tiene poder en sí mismo. La serpiente de Moisés no tenía poder en sí mismo para sanar. Jesús sí. Y la serpiente, el mirar a la serpiente, era una curación temporal. Pero Jesús hace una curación eterna, de vida eterna, para siempre. Las dos primeras señales eran: estás en el rumbo equivocado, Nicodemo. Tienes que cambiar de rumbo. La segunda señal. Y la tercera señal es: si crees en mí, estás en el rumbo correcto. Después de esta frase de que explica a Nicodemo estas tres señales y les da estas tres señales seguras, porque dice seguro, seguro, es necesario nacer de Dios. Seguro, seguro, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y seguro, seguro que lo que te estoy diciendo es verdad. Y lo que te hablo, lo he visto. Y viene el famoso versículo que todos sabemos de memoria, Juan 3:16. Precioso. Precioso. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si desglosamos un poco este versículo, es un resumen, un compendio de lo que es el Evangelio. Un amor sin palabras,
No se puede describir, ni siquiera Jesús quiere describir. Es un amor que de tal manera, con esta intensidad, con esta grandeza, Dios, el mayor dador, Dios no solo amó, claro que amó, pero también dio. Amó y dio. Es un amor que actúa. Siempre nos pasa que esperamos recibir de los demás. Siempre. Queremos que nos quieran, que nos amen, que nos hagan, que nos digan. Siempre esperamos algo de los demás. Pero ¿estamos dispuestos a dar nosotros? Como Dios nos ha dado a su Hijo. ¿Estamos dispuestos? Muchas veces somos como el rayo casero. Solo servimos para recepcionar, ¿no? O sea, sintonizar, perdón. Sintonizar, ¿no? O recibir la señal. Solo oímos, pero no actuamos muchas veces. Dios tiene un amor que actúa. El mejor regalo, su único Hijo. Su amado y eterno Hijo. Lo entregó todo. Los receptores, nosotros. Todo aquel. Cualquier persona. No tienes que ser un cumplidor de la ley. No tienes que ir todos los días a la iglesia. Es cualquier persona. Cualquiera. Todo aquel. Y el camino más sencillo, más simple, creer. La afirmación más segura, no se pierda, que no se pierda, sino que tenga una bendición eterna, vida eterna. Y el versículo 17 es: no vino a condenar el Hijo de Dios, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesús no ha venido para condenarte. Jesús ha venido para salvarte. Porque estábamos ya condenados. Todos nosotros estábamos condenados. Ya teníamos la condenación. Pero Jesús ha venido a salvar. A rescatar lo que se había perdido. No mandó Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvar, para rescatar. Jesús fue el sustituto de nuestros pecados, el sustituto culpable de nuestros pecados. ¿Podemos elegir obedecer a nuestra manera? Selectivamente, bueno, hago esto no. Esto es importante, pero esto, bueno, no importa, Dios ya me conoce, ya sabe cómo soy. No hace falta que le explique. No podemos. ¿Por qué? Porque dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practicar, ¿sabéis lo que es? Es constante, ¿verdad? Practicar es obrar. El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En cualquier momento de tu vida, cuando tengas que tomar una decisión, si tú has creído en Dios y si tú dices ser un cristiano, un creyente, tienes que poner este texto encima de la mesa. Lo tienes que poner. No vale una obediencia selectiva con Dios. Si tu obediencia es real, tienes que hacerlo a la luz de lo que te dice Dios. Tienes que ir al foco que te ilumina y que te dice si estás obrando en Dios.
Es un hermoso pasaje. Nicodemo no sabemos qué pasó con él. Creemos que sí, que al final creyó. Nos dice que fue uno de los que defendió un poco a Jesús en el Sanedrín y después fue el que compró las especies para enterrar, para dar sepultura a Jesús. Pensamos que sí, que ha creído y que creyó. Pero lo que sí que es cierto es que el amor de Dios sigue en pie, la oferta de Dios sigue en pie. Y yo cuando era joven decía, no, ya, cuando tenga un poco más de edad, ya creeré. Está bien, ¿eh? Lo que dice Jesús está bien. Ya creeré. Tengo tiempo. La situación, vivas o mueras, da igual. Si sales y mueres, o si sales y vives, da igual. La situación es de condenación si no has aceptado a Jesús. Estás condenado. Pero Jesús ha venido a darte vida. Jesús ha venido a no condenarte, sino a salvarte. Jesús ha venido a dar vida, y vida para siempre. Solo hay que tomar el camino sencillo, creo. Necesitamos de nuestra parte poner esa fe en Él. ¿Por qué Jesús le dice a Nicodemo estas palabras? Porque Nicodemo no creía en Jesús. Solo creía lo que veía. Y Jesús le dice que tiene que creer. Y si cree, no tendrá la vida eterna. La tiene ahora. El que cree, ya tiene vida eterna. No tienes que esperar a tener la vida eterna. Ya la tienes. Pues que el Señor nos ayude a tomar esa decisión y que si necesitas hablar con alguno de nosotros, si quieres preguntar, pero el Señor es muy claro aquí. El texto es clarísimo. Tenemos que creer, aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén.